un año de la muerte de Hugo Chávez, la revolución bolivariana y el gobierno de Nicolás Maduro atraviesan uno de sus peores momentos. Elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Chávez vive en la comuna, en el barrio y la sabana, en la historia, la cultura y en la fuerza miliciana. Luego de los prospectos agoreros de los grandes medios de la oposición y del eje intervencionista de Estados Unidos y sus aliados, Venezuela continúa desarrollando la revolución bolivariana sin Hugo Chávez, a un año de su fallecimiento el 5 de marzo de 2013. Las dificultades crecieron y los desafíos del presidente Nicolás Maduro no son los mismos que tuvo que afrontar su líder y antecesor. A las marchas de protesta protagonizadas por los estudiantes universitarios, dirigentes opositores y amplios sectores sociales, el gobierno respondió con más movilizaciones embanderadas en la consigna excluyente de resistir al fascismo e impulsando un llamado a la paz. Los incidentes violentos durante las marchas, cuyas responsabilidades deben investigarse, generaron un clima inestable en las calles de Caracas y otras ciudades del país. Y se reportaron 19 muertos y cientos de heridos. Sin rodeos, el presidente acusó a la oposición de querer derrocarlo. En tanto, el detenido líder opositor, Leopoldo López, enfrenta cargos de terrorismo y asociación para el delito. El año político de Maduro, que se abrió tras el fallecimiento de Hugo Chávez, se inició el 14 de abril, cuando obtuvo un ajustado triunfo electoral con el 50,61% de los votos contra un 49,12% de Capriles, quien, como en otras oportunidades, volvió a desconocer el triunfo oficialista. Sin Chávez y con una estrecha victoria en las urnas, la revolución bolivariana entró así en la que podría ser su etapa más riesgosa desde el golpe de 2002. Sin embargo, 8 meses después, el oficialismo volvería a ganar en las municipales al quedarse con el 76% de las alcaldías del país. Un respaldo popular que se viene manteniendo en estos 14 años de existencia de la revolución bolivariana y en la mayoría de las 19 elecciones que afrontó, lo que constituye el gran capital político del chavismo. Somos palos poderosos, chusmas, turbas, lumpen, monos, malandros, arrapastrosos, borrachos, vagos y flojos, los arrosos, las cachifas, los macacos del perraje. Nosotros somos chavistas, nosotros somos la calle, nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Maduro asumió el 19 de abril de 2013 en medio de dificultades económicas crecientes. La inflación minorista acumuló 45,8% entre enero y octubre, contra 13,4% en igual lapso de 2012. Y la escasez de productos básicos registró un mínimo de 19,4% en junio y un máximo de 22,4% en octubre, según datos del Banco Central de Venezuela. En forma simultánea, la escasez de divisas impulsó la cotización del dólar paralelo a más de 9 veces el tipo de cambio oficial, de 6,30 bolívares. El presidente de la Subcomisión de Finanzas Públicas de la Asamblea Nacional, Ramón Lobo, señaló que durante el año de la desaparición física de Chávez, 2013, les tocó enfrentar adversidades inducidas e impulsadas por sectores oligopólicos de la economía nacional. A esto se sumaron apagones y fallas en el servicio eléctrico que abonaron el clima de descontento en las calles. A pesar de estos problemas, Maduro inició su mandato con ánimo conciliador y mantuvo reuniones con empresarios y dueños de medios de comunicación privados, pero el diálogo pronto se extinguió. Del otro lado, la Mesa de Unidad Democrática no cejó en su hostigamiento permanente al nuevo gobierno en una tarea de continuo desgaste político. Es cierto que también favoreció coyunturalmente a la oposición la inestabilidad de la economía y la dificultad del gobierno para obtener el voto que le faltaba en la Asamblea Nacional para sancionar la denominada ley habilitante que Maduro reclamaba desde agosto para legislar por decreto contra la guerra económica y la corrupción. En noviembre de 2013, el oficialismo destrabó la situación en el Parlamento, aprobó la norma y Maduro
recuperó la iniciativa al ordenar operativos militares de inspección a comercios y rebajas de precios de hasta 70%. Al relegitimar su poder en las municipales de diciembre, la pelea en medio de una Venezuela dividida se trasladó fundamentalmente a las calles. Hugo Chávez vencedor, nunca vencido. Ahora en México tú te encuentras por ahí. El estado de crisis y protesta social permanentes impulsó a Maduro a convocar al Consejo Presidencial de UNASUR para explicar lo que caracterizó como ataques de violencia de pequeños grupos que han tratado de vulnerar la vida social e imponer una situación política que nuestro país va superando con mucha conciencia. La apelación se da en un contexto de respaldo de los presidentes de la región, que en su gran mayoría redoblaron su apoyo al proceso democrático en Venezuela. Como contrapartida al unánime apoyo regional, el gobierno de Barack Obama mantiene la actitud hostil hacia la revolución bolivariana que caracteriza las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela desde su abierto apoyo y promoción del golpe de 2002. Esa hostilidad, como hace 12 años, sigue expresándose en fondos y logística para los opositores, así como en un permanente hostigamiento diplomático. Pero a pesar de todo esto, la crítica situación interna de Venezuela no alcanza a relativizar una realidad constatable. La revolución bolivariana sigue vigente, al igual que el chavismo, sin Chávez. Se ha multiplicado y si alguien lo duda trate de explicar. Esas multitudes que lo acompañaron a su venerada escuela militar, rugen la cana y el odio contenido, pero al fin comprende, ya no hay marcha atrás. Bueno, ayer hubo un triunfo muy importante para Venezuela en la OEA. Panamá había pedido una reunión de cancilleres justamente para decir que no había democracia en Venezuela y que había que mandar una misión. Bueno, hubo 29 votos en contra de esa propuesta y solo 3, Estados Unidos, Canadá y Panamá, que la apoyaban. Así que realmente fue algo muy importante porque el comunicado daba un reconocimiento y un respaldo a los esfuerzos del gobierno y no al principio de injerencia. Yo agregaría un dato más, que el intento de derrocar a Nicolás Maduro fracasó. Nosotros venimos hablando de esto desde el 12 de febrero, el 13 en nuestro programa le dedicamos un espacio importante a esa protesta que hubo, a las manifestaciones. Estando en Caracas con el equipo de la televisión pública lo vimos concretamente, concentrado en las zonas de clase media y clase media alta. Esto no se desplegó hacia los otros barrios de Caracas, aunque todavía hay una situación complicada en el estado de Táchira fronterizo con Colombia, pero si Enrique Capriles, que además lo verbalizó, dijo que necesitaban el apoyo de los sectores populares, no lo lograron. Y él definió a ese estado o al gobierno como un gobierno moribundo. No es así, el gobierno se mantuvo, no cayó, no está moribundo, tendrá problemas, de eso no cabe la menor duda, pero creo que fracasó un nuevo intento de la derecha por derrocar al chavismo. Esto que decís de la visión que tuviste desde adentro ratifica un poco lo que se veía desde afuera, ¿no? Que por lo menos esta alternativa de la salida rápida, del desplazamiento, aprovechar la oportunidad para el desplazamiento del gobierno Maduro, evidentemente no había tenido resultados, que incluso esto provocó alguna división, algunas contradicciones dentro del propio frente opositor. De todas maneras, esta semana que pasó, el canciller Elías Jagua viajó por varios países y justamente en oposición a esta embestida que venía de la OEA por parte de Panamá, se opuso una reunión del UNASUR que se va a efectivizar el miércoles que viene, el día después de la asunción de Michelle Bachelet en Santiago de Chile. Así que ahí seguramente saldrá también un comunicado favorable a la democracia en Venezuela. Tal cual. Bueno, Te
Tenemos... Incógnita. Exactamente, tenemos mensajes. Patricia de Bariloche dice que pide informes sobre la situación cultural, social y política de la mujer en el mundo. Oscar de Floresta dice que hubo cierto sesgo tribal en el análisis de Ucrania de parte de Pedro Víguer, por quien tiene una gran estima, dice Pedro. No entiendo lo del tribal, pero bueno, es una opinión. Por supuesto. Gabriela de Saavedra felicita por el programa y manda un abrazo a todos los que hacemos este programa. Adriana de Barrio Norte dice que es un lujo más de la televisión pública. Y también estamos recibiendo al 0800 444 1777 y 4535-0709 teléfonos que se pueden comunicar los mensajes de Fernando de Bahía Blanca, Marcela de Lugano y Ana de San Telmo, que aciertan con la incógnita, pero hay quienes no lo hicieron. Así que acá va otro dato más de nuestro personaje de hoy. Rapidísimo. El estreno de una de sus películas más emblemáticas junto al trabajo de sus colegas marcan el inicio de la Nouvelle Vogue, de la que nuestro personaje sería uno de los referentes. Su trabajo en las técnicas de montaje no lineal lo hicieron famoso en las décadas siguientes, siguió estrenando filmes que pasaron luego a la historia del cine del siglo XX. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 y 4535-0709. Luego de la pausa se lo contamos, no se vayan, ya volvemos.